grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que me acompañe a hacer esta lectura enfatizada e ilustrada del fascículo número 7 de la colección Aprendamos en Comunidad de Mejor Edu, titulado Proyectos Integradores, en este caso para secundaria. Así que vamos a conocer, ya estamos entrando en la zona de la propuesta de los proyectos a partir del fascículo 7 al 10. Comenzamos con este que es secundaria. ¿Y qué encontraremos en este material? Bueno, este fascículo ofrece un ejemplo para integrar el programa analítico de un colectivo de secundaria e incluye una forma de organizar y desarrollar un proyecto integrador, y subraye eso, proyecto integrador, a partir de una situación o problema identificado en la comunidad, con el propósito de orientar el desarrollo de una planeación didáctica vinculada con los procesos que permiten la construcción de los programas analíticos, ayudar a visualizar la manera como las diferentes disciplinas integradas en campos formativos contribuyen al análisis, comprensión y transformación de las situaciones o problemas identificadas en las comunidades, inspirar el diseño creativo que supone abordar las situaciones o problemas de interés comunitario a partir de la colaboración y participación de quienes lo integran, así como de la articulación de los distintos componentes curriculares propuestos en el Plan 2022. Y bueno, pues vamos sobre los proyectos integradores. Este plan de estudios propone desarrollar el trabajo didáctico mediante proyectos integradores, cuyos elementos distintivos son los siguientes. Parten de situaciones o problemas identificados en el proceso de lectura de la realidad, y subraye parten de situaciones o problemas que realizan las comunidades escolares. Los proyectos integradores surgen de las situaciones o problemas del contexto, son de interés compartido. De este modo, la comunidad se convierte en el elemento que integra todos los procesos educativos que se desarrollan en y desde la escuela, pues es a partir de las preocupaciones, intereses y necesidades de sus actores que el currículo se construye y adquiere sentido. Reafirmo, parten de situaciones o problemas identificados. Favorecen la articulación de diferentes campos formativos para contribuir al análisis, comprensión y transformación de las situaciones o problemas identificados en las comunidades escolares. Configurar procesos formativos desde una lógica inter y multidisciplinar. Esta parte también subraya la inter y multi. Ya casi al final de la revisión de este documento recuperaremos un diagrama que usted conoce para hablar de ese asunto. En el caso de educación secundaria, contribuye a superar la fragmentación del conocimiento que surge de una organización curricular, presentada por asignaturas independientes, para avanzar hacia un trabajo en el que las disciplinas se interrelacionan con objeto de responder a las situaciones que se esperan cambiar y transformar. Los proyectos integradores son rutas de acción colectiva en torno a las cuales es posible articular lo que cada docente hace cotidianamente en favor de la comprensión, análisis y transformación de las situaciones o problemas del contexto, por lo que promueven el trabajo colaborativo y con sentido comunitario. Se construyen desde, con y para las comunidades escolares a partir de un proceso dialógico, flexible y abierto. Cada comunidad construye el proceso formativo que desea seguir para abordar las situaciones o problemas que le preocupa e interesa, de modo que los proyectos integradores se elaboran a partir de un ejercicio deliberativo y de negociación cultural de saberes, prácticas, experiencias y visiones, en el que siempre es posible hacer ajustes y cambios durante el camino. Problematización de la realidad, ¿verdad? Este proceso invita al colectivo docente a poner en juego su autonomía profesional, así como a recuperar los conocimientos y experiencias de todas las personas que integran la comunidad para desarrollar experiencias formativas que contribuyan al cambio y la transformación de las situaciones o problemas que reconocieron en su lectura de la realidad. Apuntan a la transformación, subrayemos eso. Cuestionar y transformar la realidad debe estar presente en un proyecto integrador, en mayor o menor medida. Centran su interés en promover experiencias formativas que inviten al análisis, reflexión y transformación de las situaciones o problemas de interés para la comunidad, de modo que el trabajo didáctico se orienta a reconocer y encontrar nuevas formas de mirar, conocer, sentir y pensar la realidad.
Los ejes articuladores pueden ayudar a aproximarse a la realidad del contexto local, nacional y global desde una mirada crítica, es decir, desde una perspectiva en la que es posible pensar en su cambio y transformación. Ahora sí, enseguida se presenta el proceso de elaboración de un programa analítico construido bajo el supuesto de un colectivo docente de secundaria general, así como el diseño y organización de un proyecto integrador que lo conforma. Vale la pena recordar que el programa analítico es visto desde estos fascículos como una estrategia de contextualización y aprendizaje situado, es decir, como debe de verse el programa analítico. El proyecto Escucho un zumbido, seguramente se acuerda de estos en fascículos pasados. Iniciamos con la lectura de la realidad. Y bueno, pues recuperamos la opinión de diferentes actores de la comunidad sobre la situación. Escuchamos lo que a los estudiantes les interesa saber de la situación. En ese momento comienza esa problematización de la realidad. Decidimos desarrollar el proyecto integrador Escucho un zumbido, cuya intencionalidad formativa es contribuir a prevenir y disminuir el Zika. Subraye eso porque son los verbos que están sosteniendo todo, con acciones en y desde la escuela que favorezcan el cuidado de la salud colectiva. Continuamos para diseñar las acciones formativas que integran el proyecto. Consideramos aquello que los estudiantes les interesa saber y la problematización que realizamos sobre la situación a partir de la perspectiva que ofrecen los ejes articuladores y los campos formativos. Aquí vale la pena hacer una pausa porque precisamente está la integración curricular en este momento, pero olvidémonos de las definiciones, están puestas en marcha. Al ser un colectivo de secundaria general, cada docente, de acuerdo con la disciplina a su cargo, propuso el desarrollo de acciones formativas vinculadas con el ejercicio de problematización a fin de ayudar a conocer y transformar la situación. A partir de lo anterior, decidimos organizar las acciones formativas de la siguiente manera. Y bueno, pues vamos a conocer de qué manera se fueron organizando. Aquí esto usted lo encuentra en el fascículo de esta manera. Iniciamos con la lectura de la realidad. Aquí identificamos diferentes situaciones de interés para la comunidad. Sin embargo, decidimos empezar el desarrollo del plano didáctico con la siguiente situación debido a que compromete la salud de la comunidad. Durante la temporada de lluvias aumenta el ausentismo de estudiantes debido a los contagios en la comunidad causados por la enfermedad de Zika. Usted que está frente a grupo, ¿usted tiene algún apartado en su planeación didáctica que da cuenta de cuál es el origen, es decir, la lectura de la realidad de la situación que va a impulsar en su proyecto educativo? Es una manera de entenderlo. En este ejemplo estamos viendo cuál es ese punto de partida, por qué es relevante y pertinente en la comunidad. Del segundo, recuperamos la opinión. Existe preocupación en la comunidad sobre los contagios por Zika, ya que docentes, estudiantes y sus familiares han tenido por ello serias complicaciones de salud. Incluso en la zona se han registrado casos de microcefalia en recién nacidos, condición genética causada por dicha enfermedad durante el embarazo. Fíjese qué importante, no solamente es lo que como perspectiva podríamos tener el docente en lo individual o quizá en lo colectivo, sino bueno, y en el exterior confirmamos que es relevante y pertinente. Mire, dos componentes importantes que le invito a que considere: pertinencia y relevancia de las situaciones. La comunidad escolar identifica que en las inmediaciones de la escuela se encuentra un relleno sanitario donde se acumula agua, lo cual lo vuelve un lugar propicio para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el Zika, el dengue y el chikungunya. También reconoce otras zonas de riesgo, tanto en exteriores como al interior de las viviendas, a causa de macetas, botes y otros objetos que acumulan agua. Escuchamos a los estudiantes. Aquí ellos expresan su preocupación e interés por conocer cómo es el mosquito, cómo se reproduce, cómo prevenir picaduras y qué hacer en caso de que esto suceda. Mire, al estar viendo este material es importante tener a la mano o en el imaginario de qué manera hemos construido tanto diagnósticos socioeducativos como el que en este plan de estudio se le ha llamado programa analítico, que, insisto, es una estrategia de contextualización y aprendizaje situado. Coincide con
al menos estos 3 cuadros que llevamos. Mire qué importante es revalorizar toda esa información que está ahí, pero sin duda alguna que esa información debe de responder a necesidades e intereses del entorno cercano. De otra manera, podría ser incluso hasta una buena monografía, pero le serviría para un proyecto en lo que va del ejemplo. Eso es muy importante tenerlo en mente para saber si hay que reorientar en algún momento. Pues ya se mencionó que va a ser escuché un zumbido, ya se trata sobre el mosquito, de eso va a ser el proyecto. Y pues para diseñar las acciones formativas que integran, es decir, recuperamos este cuadro donde habrá una problematización y bueno, pues tendremos un esquema. Mire, hacer una problematización de una manera más clara, con mayor posibilidades de intervención, incluso para intereses y necesidades locales del alumnado, siempre será importante tener un esquema. Y en este caso, bueno, pues es el mosquito el que está en el centro de todo este esquema de la problematización. Y mire de qué manera se va construyendo. Hay preguntas, ¿cómo es el mosquito que forma parte de los intereses del alumnado? ¿Y por qué hay muchos mosquitos en la comunidad? Partimos en cómo es y después en sus cantidades. ¿Cómo podemos prevenir picaduras? ¿Cuánto vive el mosquito? ¿Qué hace la comunidad para prevenir contagios? ¿Por qué algunas personas se contagian más que otras? ¿Cómo llegó el Zika a la comunidad? ¿Qué debe saber y hacer la comunidad para prevenir contagios? ¿Saber cómo se reproduce? ¿Y es el mismo mosquito el que transmite el dengue y el chikungunya? Y mire, empezamos a encontrar cómo pueden intervenir cada uno de los campos. Desde el lenguaje se podrán compartir los conocimientos construidos sobre la situación, tanto al interior de la comunidad escolar como fuera de ella, mediante una campaña de difusión. Los ejes articuladores entran aquí: vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas. Recuerde que los ejes nos acercan a la situación que se ha elegido en el entorno cercano para poder reducir las desigualdades, las brechas que existen entre las personas, pero dejémoslo ahorita en términos más neutrales, que es el acercamiento a la comunidad desde la perspectiva que se mira el problema. Acabamos de ver un ejemplo, el esquema, y en el esquema hay preguntas. Esas preguntas empiezan a tener, permítame decirlo de esta manera, empiezan a pintar cuál es el eje articulador que va a subyacer a cada una de ellas. Desde saberes y pensamiento científico, se promoverá con estudiantes la indagación de estas preguntas en diferentes fuentes de información. Y se colocarán ovitrampas para reconocer el ciclo de vida del mosquito y las condiciones que propician su reproducción. Se emplearán diarios de campo. Aquí los ejes articuladores que cruzan son vida saludable, artes y experiencias estéticas. Desde el campo saberes y pensamientos científicos se podrá recuperar y fomentar los saberes comunitarios para prevenir contagios. Se invitará a la elaboración y uso de repelentes naturales como una medida de prevención. Desde el campo, ya cambiamos a otro, ética, naturaleza y sociedades, se podrá promover la colaboración de toda la comunidad escolar para identificar y prevenir criaderos de mosquitos como medida de prevención y cuidado para la salud comunitaria. Los ejes articuladores, vida saludable e interculturalidad crítica se asoman ahí. Desde el mismo campo se reflexionará sobre las condiciones sociales, económicas y biológicas que puedan colocar a personas y grupos de la comunidad en mayores riesgos de contagio para reconocer medidas de prevención específicas en favor de quienes habitan y transitan por la comunidad. Aquí los ejes articuladores presentes: vida saludable, inclusión e igualdad de género. Todavía desde el campo de ética se reflexionará sobre los factores sociales que derivaron la propagación de la enfermedad y su desarrollo en la comunidad. Se invitará a la reflexión de la situación como un asunto de salud comunitaria. Y el eje articulador es vida saludable. Mire, vale la pena en este momento detenernos a ese eje articulador. Un eje que podría estar catalogado o categorizado para ciertas disciplinas, en el entendido que estamos en fase 6, y se encuentra en ética, naturaleza y sociedades, es decir, una forma de reafirmar que el eje articulador no tiene propiedad intelectual, no tiene su sesgo específico, simplemente es
la forma en cómo tenemos la perspectiva ética de una situación, nada más. Cambiamos a de lo humano y lo comunitario, el último de los campos. Se promoverá la participación de la comunidad escolar en una campaña de acción colectiva para la limpieza de la comunidad escolar. Y nuevamente está vida saludable. Y ese es todo el esquema que tenemos del cual se parte para poderle dar cabida a cada uno de los campos. Note que las preguntas fueron importantes. Las preguntas son importantes. La generación del esquema en una problematización puede definir mucho de cómo participaremos, pero también de que todos lo hagamos en una circunstancia muy propia para la disciplina y no tener que estar torciendo las cosas. Ya se decide en la organización de las acciones formativas, entonces acá vemos que esas acciones formativas refieren a procesos pedagógicos y actividades de enseñanza que contribuyen a avanzar hacia el horizonte de cambio y transformación de las situaciones o problemas identificados en el contexto como parte de la lectura de la realidad. Son formativas en la medida en que se desarrollan para favorecer el conjunto de capacidades humanas que se esperan promover entre estudiantes, familias y docentes en el marco del proyecto educativo vigente. Capacidades humanas que se encuentran dentro de cada uno de los 7 ejes articuladores. Seguramente usted recuerda cómo se van construyendo los 7 en bloque de dónde parten. Y eso es importante tenerlo presente. Bueno, pues ahora sí, vienen los escenarios que no se fragmentan porque hay un límite físico que lo divida, sino de qué manera cada uno de ellos juega, que se solapan o se interconectan en algún momento. En este caso, cada grado escolar realizará actividades para saber más acerca del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Zika, dengue, chikungunya y otras enfermedades, con el fin de valorar la importancia de desarrollar conocimientos que ayuden a la prevención de contagios y a participar en acciones comunitarias en favor del cuidado de la salud, tanto teoría como práctica. Lo abordado en estas actividades servirá como insumo para el taller Intergrados y las campañas que se realizarán como parte del proyecto. Desde ahorita vaya subrayando esto del taller Intergrados porque es parte del contenido de este proyecto integrador, que ahorita dirá, ah, caray, bueno, es algo que va a estar, imagínense que va a haber un efecto embudo, ya lo veremos más adelante. Entonces, para primer grado, ¿qué es el mosquito? Identificar criaderos. Segundo grado, hay que rastrear a el Zika. La salud, un asunto de todos, calculando riesgos. Y en tercer grado, los conocimientos al servicio de nuestra salud y hagamos un repelente natural. Mire cómo cada grado tiene una visión de la situación. Entonces, desde este momento, y aunque son grados distintos, no necesariamente todos tienen, permítame decirlo de esta manera, tienen que jalar para el mismo lado. Entonces, desde ahorita hay una diferenciación y estas obedecen a qué? Bueno, obedecen también a los contenidos que están presentes ahí. Y bien, ¿qué disciplinas son las que van a participar? En el caso de primer grado, biología y geografía. Para segundo, historia, formación cívica y ética y matemáticas. Finalmente en tercero, tecnología y química. Ahora cambiamos de escenario, el de la escuela. Se realizará un taller intergrados como actividad que involucra a los grupos de los 3 grados de secundaria. El propósito es que los estudiantes compartan sus conocimientos y experiencias derivados del trabajo en aula y elaboren la estrategia de difusión que se implementará como parte de la campaña para promover, tanto en escuela como comunidad, una cultura de prevención de las enfermedades transmitidas por el mosquito. Y vean cómo se están uniendo los 3 grados en esta idea del taller integrados, que es aquí donde le decía el efecto embudo. Y las disciplinas, pues español, lengua indígena e inglés. Es decir, el campo de lenguajes es el que está entrando precisamente como este punto de unión de todo lo que andan haciendo por todos lados, por así decirlo. Finalmente, escenario de la comunidad. El embudo ahora lo vemos al revés, ahora se expande. Se realizarán 2 campañas con la participación de toda la comunidad escolar, cuyo propósito será difundir información que ayude a la prevención de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, así como a eliminar riesgos identificados en la comunidad. Aquí hay 2 cosas: campaña de difusión,
que es poner en marcha la estrategia de difusión que se define en el taller Intergrados. Mire, hay que esperar qué va a ocurrir ahí, no se sabe todavía, con la intención de difundir información en diferentes puntos de la comunidad, como centros de salud, escuelas y mercados, así como a través de medios digitales. Y la otra es la campaña de limpieza, una iniciativa para eliminar criaderos de mosquitos y promover un entorno más saludable y seguro. Se iniciará desde la escuela y se va a extender a otros puntos de riesgo identificados en hogares, calles u otros espacios públicos. Y bien, sobre la campaña de difusión va a estar presente la disciplina de tecnología. Y en el caso de la campaña de limpieza, educación socioemocional, tutoría. Como se dará cuenta, pues no aparecieron en su totalidad todas, pero ahí están presentes las que tienen o encontraron una oportunidad a partir de el ejercicio de la problematización de la realidad. Así que bueno, pues este es el caminito que vamos a estar observando durante todo este proyecto integrador. Los 3 grados estarán viendo esa perspectiva de la situación para después encontrarse en el taller intergrados, donde van a compartir los conocimientos y preparan la campaña prevista de limpieza y de difusión. Así que este es el esquema de trabajo que tiene el proyecto integrador. Ahora sí, vamos con nuestra caja de herramientas. El taller intergrados es una estrategia para el encuentro colectivo entre diferentes grados y grupos con el propósito de compartir saberes y realizar acciones colaborativas en favor de la comunidad escolar y fuera de ella. Mire, antes de que vayamos a esas actividades de aula en primer grado, es muy importante que considere esa idea del taller intergrados, porque es una forma en donde se unieron todos. Es un punto de unión sobre todas las preguntas que se generaron, los trabajos que se generaron, los aprendizajes propios de las preguntas que se hicieron, pero llegan ahí y mediante alguna dinámica habrán de compartir esos conocimientos, los de primero con los de tercero y ellos con los de segundo y todos así en ese momento. Entonces parece ser algo a tener presente para si usted, amigo directivo, está pensando en un proyecto de este tipo, usted que es supervisor, ese puede ser un buen elemento de unión y que puede romper esa idea de vamos a juntarnos todos en el tiempo a esperarte que tú hagas esto y tú lo otro. Aquí hay un momento en el que se encontrarán todos y dispondrán de la misma longitud de brecha temporal. En este caso hablamos de grados, pero ¿qué tal si eso sucede también con disciplinas? Parece una oportunidad a considerar. Ahora sí, vámonos con las actividades de aula, primer grado, no sin antes tener presente estos 3 iconos. En el primero, donde se emplea libros de texto, en el segundo hay una vinculación con otras disciplinas y en el tercero, para el proceso de evaluación formativa que irán apareciendo a lo largo del desarrollo de las acciones. Aquí hay una intencionalidad para primer grado, prevenir y disminuir el Zika con acciones en y desde la escuela que favorezcan el cuidado de la salud colectiva. Y bueno, pues desde el plan de clases de biología, la pregunta, ¿quién es el mosquito Aedes aegypti? Recuerdan el esquema que estaba esa pregunta. Y bueno, pues hay contenidos dispuestos para este caso, en el caso de los contenidos, la vacuna y el PDA. Eso no vamos a estarlos leyendo para no extender más el video. De por sí el proyecto es amplio. Entonces tenemos un segundo contenido sobre los procesos vitales de los seres vivos y hay 2 procesos de desarrollo de aprendizaje. Para el caso de seguimos de biología, bueno, se va a abrir un espacio de conversación, van a averiguar lo que saben acerca del mosquito y motivarles a que amplíen sus conocimientos desde distintas fuentes, preguntar qué les interesa saber acerca del mosquito, tendrán en el pizarrón todas esas inquietudes a manera de preguntas. Y aquí hay ejemplos de cuáles pueden ser. ¿Qué mosquito es el mismo para dengue y chikungunya? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo vive? Las preguntas que usted ve ahí. Formar equipos para que se respondan esas preguntas a partir de conocimientos previos. Recuerden, estamos en los esquemas anteriores antes de construir aprendizaje significativo. Cada equipo presentará su información, integrar en plenaria la información y colocarla en un lugar visible en el aula, y así el grupo reconozca sus saberes previos y cómo se van enriqueciendo durante el desarrollo de las actividades.
Cada equipo continuará indagando y profundizando el tema en distintas fuentes, digital e impresa, así como en la familia y la comunidad. Muy importante tener en cuenta a todos los actores comunitarios dentro del proyecto. Se habrá de registrar la información en fichas de trabajo, digitales o físicas, referencias y fuentes, por supuesto, y aquí puede ayudar cómo se reproduce el mosquito. Bueno, la pregunta de la que se parte con el libro de textos Saberes y Pensamiento Científico, ahí está la referencia, a fin de que reconozcan la clasificación de acuerdo con su reproducción. Y desde lengua indígena y español, el grupo trabajará en la búsqueda e integración de la información, así como en la elaboración de las fichas de trabajo. Mire, cada que esté viendo el morado, seguramente una de las sugerencias que yo le he puesto en la mesa en este canal es los cruces para la interdisciplinariedad no necesariamente son contenido con contenido o PDA con PDA como si fuera un rompecabezas, es decir, conexiones exactas, sino que simplemente puede ser que sea desde el concepto o la teoría o desde la aplicación. Y en la aplicación puede ser muy profunda o puede ser tangencial. Pero en ese momento estamos echando mano de otra disciplina. Entonces es muy importante abrir nuestro panorama a que las conexiones puedan ser. En este ejemplo lo están haciendo de esa forma. Así que, pues es una forma de reafirmar el punto que le he comentado durante toda la plática que hemos tenido de Nueva Escuela Mexicana para el trabajo interdisciplinario. Aquí Mejoredo está utilizando esa perspectiva. Cada equipo presentará la información recabada y en grupo se contrastará con las respuestas iniciales y las siguientes preguntas pueden servir de apoyo. ¿Necesitamos cambiar nuestra respuesta? ¿Qué fuente de información respalda nuestra respuesta? ¿Qué nuevas preguntas surgieron? Y después destinar tiempo que los equipos complementen la información de sus fichas de trabajo y anunciar al grupo que se realizará un taller integrados donde compartirán toda esta información y diseñarán acciones de prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito. Y se indicará que las fichas de trabajo servirán como insumo para el taller. Al cierre se reflexionará sobre la importancia de conocer al mosquito con objeto de prevenir las enfermedades que transmite. Y esto todo es lo que se va a hacer en biología en ese paso número 1. Y bueno, pues vamos a confirmar, estamos aquí en primer grado dentro de este diagrama, este no viene en el fascículo, ya liquidamos primer grado y había que prevenir y disminuir el Zika a través de biología, abrir un espacio de conversación, para averiguar lo que saben acerca y motivarles a que empleen sus conocimientos en distintas fuentes de información. Es decir, nos estamos acercando a la parte de prevención del Zika con acciones en y desde la escuela. ¿Qué significa esto? Que hay congruencia entre la línea de acción propuesta en biología y la intencionalidad. Esto es muy importante porque, pues, las acciones formativas tienen que derivar precisamente de un objetivo superior. En este caso puede ser el objetivo para todo el proyecto, el que le corresponde a primer grado, estará en función de cómo ustedes organicen su próximo proyecto educativo, si es que tiene todo este alcance. Y si no, y si eso, imagínense que fuera solo de biología, bueno, pues por lo menos el que está numerado como 1 debe de ser congruente con todas las acciones. Y bueno, pues aquí vemos que efectivamente todo era congruente. Pero hay una segunda línea, que es proponer al grupo la preparación y monitoreo de ovitrampas en diferentes puntos de la comunidad para conocer el ciclo biológico del mosquito, Aedes aegypti, y reconocer las condiciones que pueden convertir un lugar en un criadero. Hay que empezar por explicar qué es una ovitrampa y para qué sirve. Formar equipos para colocar ovitrampas en la comunidad y monitorear el ciclo de vida del mosquito y realizar lo siguiente. En este caso, pues estamos viendo la forma en cómo se va a hacer. Vamos a brincarnos esa parte. Cada tercer día, con las medidas de protección necesarias, revisar las ovitrampas para reconocer el momento en que se forman los huevos. Ya cuando suceda, se llevarán
La subí trampas a la escuela para continuar observando y registrando el ciclo de vida del mosquito en un diario de campo, a partir de fotografías o dibujo y con el apoyo de preguntas como las siguientes: ¿qué vieron en el recipiente? ¿En qué ciclo de vida se encuentran? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Registrar detalles como cuántos huevos se hallaron, cuántos mosquitos llegaron a la edad adulta, ya que es información que puede ayudar a los grupos de segundo, segundo grado, a realizar cálculos matemáticos, mire, cálculos matemáticos, que les permitan dimensionar los riesgos de transmisión. Aquí hay una vinculación con artes. Amplíe su mirada sobre el dibujo y la fotografía como una forma de expresar y pensar nuestro mundo natural y social. Y además también con los libros de texto revisaremos la perspectiva, que está en múltiples lenguajes, el contenido, valor estético de la naturaleza, de la vida cotidiana y de diferentes manifestaciones. Después, invitar al grupo a compartir y comparar sus registros de los diarios de campo, formular hipótesis sobre las condiciones que propiciaron la puesta de huevos en algunos lugares y no en otros, así como dimensionar los lugares más favorables para la reproducción. Indicar que los diarios de campo servirán como insumos para el taller intergrados. Al cierre, reflexionar acerca de la relevancia de conocer el ciclo de vida, el tiempo que tarda en reproducirse y las condiciones que pueden convertir a un lugar en un criadero. Estas son todas las acciones de la línea 2, tal y como lo hicimos en el primero. Seguimos estacionados en el primer grado y vamos a comparar la intencionalidad general con la línea de acción número 2. Las comparamos y sí seguimos encontrando que son acciones para prevenir el SIC. Aquí lo que estamos viendo es sobre todo en la parte verde de abajo, conocer el ciclo biológico y reconocer condiciones que pueden convertir un lugar en un criadero. Entonces seguimos encontrando congruencia entre la línea de acción e intencionalidad. Ahora vámonos a cambiar a geografía, identificación de criaderos, que ya lo vimos que también está identificado por biología, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva, que aquí están las categorías de análisis espacial y representaciones del espacio geográfico y dos procesos de desarrollo. Bien, pues desde geografía tenemos esta primera línea de acción: reconocer las condiciones que sirven para criadero de mosquitos e identificar puntos de riesgo en la escuela. A partir de la pregunta que ya estaba en el esquema de problematización donde se reproduce, conversar con los estudiantes sobre las condiciones que permiten la reproducción del mosquito y realizar un listado grupal sobre los lugares u objetos que pueden favorecerlos: macetas, botes de agua estancada, cisternas abiertas, etc. Formar equipos, cada grupo de primero, para que inspeccionen la escuela e identifiquen criaderos o posibles puntos de criadero que favorezcan la reproducción del mosquito. Cada equipo recorrerá una zona de la escuela. Mientras lo hace, elaborará un croquis del lugar donde señalará el riesgo identificado, por ejemplo, todos los que vimos ahorita, de macetas, mobiliario apilado. Compartir el croquis con el resto de la comunidad e invitar a identificar más puntos de riesgo. Se colocarán junto al croquis carteles informativos e infografías para que el resto de la comunidad escolar conozca las condiciones u objetos que pueden derivar en puntos de criadero. Tenemos aquí una unión: español, lengua indígena, inglés. Pueden apoyar la elaboración de los carteles informativos con el propósito de alentar la participación del resto de los grupos. Y el tema: mensajes informativos, reflexión y redacción en el texto de lenguajes en el contenido que usted ve en pantalla. A través de los carteles, promover la reflexión acerca de la importancia de realizar una campaña de limpieza para eliminar y prevenir criaderos. Indicar que el croquis de la escuela, los carteles y las infografías servirán como insumos para el taller intergrados y para la campaña de limpieza. Al final se reflexionará sobre la situación que guarda la escuela en relación con los puntos de riesgo identificados y se reconocerá la importancia de actuar en consecuencia. Esta es toda la línea 1 y las acciones formativas en geografía. Vámonos al análisis crítico. Seguimos en primer grado y comparamos la intencionalidad con la línea de acción de geografía. Este es la identificación de puntos de riesgo. Así que seguimos en congruencia con la prevención del Zika. Se está caracterizando a la situación con efectos preventivos, así que sigue la congruencia entre la línea de acción y la intencionalidad. Y aquí tenemos entonces pues ya el final del primer grado.
tanto biología como geografía se dedicaron a la prevención. Así que, pues sí, eso es lo que tenemos. Vamos con las actividades de aula de segundo grado. Y tenemos ahora historia, rastreando al Zika. Tenemos los siguientes contenidos: movilidades humanas, migraciones y nuevos escenarios para la vida. Hay dos procesos de desarrollo que intervienen. La línea de acción 1, promover la reflexión e indagación sobre el origen y evolución del Zika en la comunidad, donde a partir de la pregunta ¿cómo creen que se originó el Zika en nuestra comunidad?, vista en el diagrama de la problematización, se registrarán en el pizarrón los planteamientos que refiere el estudiantado, y algunos pueden ser: llegó de otros países, una persona enferma de Zika llegó a México y contagió a todos, es originario de las selvas de México. Se formarán equipos, investigarán el tema en diversas fuentes y contrastarán sus planteamientos iniciales. Se invitará a integrantes de la comunidad para reconocerles como fuentes orales y a través de ellas recuperar la memoria colectiva con respecto a la situación. Bien, todos los integrantes de la comunidad posibles pues van a estar ahí. Mire, es el eje apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, desde artes, para poder saber la llegada de la enfermedad a la comunidad y cómo ha cambiado. Y este es el contenido que tienen en lenguajes que está entrando ahí. Cada equipo presentará sus hallazgos y en plenaria se analizará la información planteada en un principio. Por ejemplo, en torno al planteamiento el Zika es un mosquito originario de las selvas de México, se podrá aclarar que no es un mosquito, sino que así se denomina al virus transmisor por el mosquito Aedes aegypti. Se alentará a los equipos a formular nuevas preguntas para profundizar en el origen y evolución del Zika en la comunidad, así como otras de interés. Por ejemplo, si identificamos que el mosquito es el transmisor del Zika, entonces se pueden plantear preguntas: ¿cómo se originó el virus? ¿Cómo se infecta el mosquito del virus? ¿Las personas también lo pueden transmitir? ¿Es el mismo que transmite dengue y chikungunya? ¿Por qué la comunidad registra mayormente casos de Zika? Preguntas que pueden surgir en el momento de tiempo de ejecución. Y bueno, pues esas son todas las acciones de la línea 1. Bien, en el mapa nos encontramos ya en segundo grado y vamos a poner en relieve la intencionalidad con promover la reflexión e indagación sobre el origen. Y bueno, pues aquí estamos, más o menos estamos con la prevención del Zika, pero ya estamos con acciones en la escuela, o sea, acciones que todavía van a sumar en un segundo nivel la prevención del Zika, origen y evolución, entender de dónde viene. Esto es muy importante porque entonces estamos viendo también algo que hemos comentado en este canal, desde lo que hemos hecho el análisis de partir de problemas y situaciones, que es: usted puede tener un núcleo de la situación, el que está evidente, el que está en la parte de la cima, pero también este nos puede ayudar a construir otras periferias, otras órbitas en las que van abonando a un propósito superior. En este caso, por eso usted encuentra como que en un gris claro prevenir el Zika. Si no está con su color original es porque no va exactamente a ello, pero va a abonar el entender cómo evolucionó en la comunidad de la escuela en el ejemplo. Entonces también esa es otra perspectiva que hay que manejar, o al menos que se recomienda que se maneje. Lo único que sí es acciones en la escuela que van a abonar a la prevención del Zika. Podemos decir que no, porque no lo pintó totalmente, pero el argumento que le acabo de colocar es: lo podemos convertir en un sí como una segunda periferia. Elaborar una línea del tiempo grupal que ayude a reconocer el origen y evolución del Zika en la comunidad e integrar la información que indagaron los estudiantes a partir de sus preguntas. Formar equipos para que indaguen en sus registros o consulten en nuevas fuentes de información. ¿Desde cuándo se han registrado casos del Zika en la localidad? ¿En qué momento se han presentado más casos? ¿Cómo ha evolucionado la enfermedad? ¿Aumentan o disminuyen los casos? Mire, desde física se puede contribuir a partir de reflexionar sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas, lo cual ha provocado que en la actualidad haya mosquitos u otros insectos donde antes no había. Y ese es el contenido que podemos encontrar desde allá, desde saberes y pensamiento científico. Construir una línea de tiempo grupal con los aportes de cada equipo. Se acordará la manera de organizar otras informaciones halladas por estudiantes, formas de transmisión, datos curiosos,
Y se planteará al grupo, como parte del proyecto, la realización de un taller integrados para compartir información con otros grupos para prevenir enfermedades transmitidas por el mosquito. La línea del tiempo y hojas de rotafolio servirán como insumos para ese taller. Al cierre, reflexionaremos sobre la importancia de conocer el origen y evolución del Zika en la comunidad, otros datos relevantes del virus también, con el propósito de generar un compromiso colectivo en favor de la salud. Esas son todas las líneas, las acciones formativas de la línea 2. Vamos al análisis crítico, este es nuestro mapa, seguimos en segundo grado. Recuerde, el tache es un tache sobre la literalidad de la intencionalidad, pero eso no limita a que pueda encontrarse alguien. En este caso, elaborar una línea del tiempo, reconocer el origen y evolución del Zika, integrar la información que indagaron. Ahora podemos decir que junto con esta segunda línea, dejamos prevenir el Zika con acciones desde la escuela. Así que aquí pues sí no vamos a tener problema en poner la palomita sobre la congruencia, pero también reflexionar en el caso 1, que aunque puede ser que la literalidad no nos dé, no significa que no califiquen, que no se pueda. Eso es una de las formas en cómo en fase 6 podemos resolver ese problema que ha costado trabajo. Cambiamos ahora a formación cívica y ética, la salud, un asunto de todas y todos. Estos son los contenidos que se visualizan, derechos humanos en México y en el mundo, además de consecuencias de la desigualdad en la calidad de vida. Cada uno contribuye con un PDA. Bien, la línea de acción número 1, comprender las consecuencias de la desigualdad para la salud de las personas. Plantear al grupo el siguiente escenario hipotético. El día de hoy las autoridades de salud han declarado una epidemia de Zika en el país. Ese es el escenario hipotético y ante ese se formarán equipos para que respondan en nuestra comunidad qué grupos consideran que tendrán más riesgo de contagiarse y por qué. ¿Qué grupos piensan que tendrían mayores probabilidades de muerte o complicaciones de salud y por qué? En plenaria, presentar las respuestas, identificar factores de riesgo que pueden exponer a esas personas a complicaciones, evidenciando las condiciones de desigualdad social y económica que existe detrás de ellos. Se elaborará una tabla. Mire qué curioso, ¿no? A lo mejor puede sonar más a cosas de saberes y pensamiento científico y sin embargo no. Y mire, hay tablas, grupos de riesgo de contagio que podríamos poner, población migrante, factores de riesgo, usualmente pasan por ahí, donde hay criaderos de mosquitos y se exponen las condiciones de desigualdad de este grupo de población migrante. Trabajadores agrícolas de la comunidad, factores de riesgo, realizan actividades al aire libre, sin la vestimenta adecuada. ¿Cuáles serían las condiciones de desigualdad? Es decir, pues ya nos plantearon el ejemplo y ahí le vamos continuando. Ahora, para mujeres embarazadas, ¿cuál sería el factores de riesgo? Así que mire, hasta nos van ayudando en la forma en cómo poderlo visualizar. Cada equipo enriquecerá la información con entrevistas a personal del centro de salud, académico, de institución de educación superior, cercana a la comunidad. Desde lengua indígena, español e inglés se puede ayudar preparando las preguntas para las entrevistas y ahí es donde vemos el tema y la referencia del libro de texto de lenguajes de segundo grado. Se invitará a indagar los estudiantes, los estudios científicos de estos mosquitos en ciencias. Ahí vemos qué informaciones se puede debido a que pueden provocar enfermedades o ser vectores para su transmisión, como el caso estudiado. De ser posible, conversar con especialistas en el ramo. Y al cierre se reflexionará sobre la importancia de reconocer los factores que exponen a las personas o grupos a riesgos de contagio o complicaciones de salud, así como las condiciones de desigualdad que las originan o agravan para propiciar una mirada crítica sobre la situación y alentar acciones que ayuden a prevenir y atender enfermedades como el Zika, dengue y chikungunya. Esas son todas las acciones formativas para la línea 1. Vamos al análisis crítico. En el mapa seguimos en segundo grado y ponemos en perspectiva comprender las consecuencias de la desigualdad para la salud de las personas. Y bueno, pues seguimos con acciones en y desde la escuela que favorezcan el cuidado de la salud colectiva, va hacia el propósito, mire nada más, perdón, va hacia a la condición de la intencionalidad. Así que podemos decir que no, pero recuerde, vaya que esto sí abona en una segunda órbita. Recuerde, el tache no significa no está aprobado, no es lógico.
estamos viendo la posibilidad de cómo se integra, en este caso, formación cívica y ética, en una subcapa de la condición de la salud. Así que sí es posible. Hay una segunda línea: dialogar sobre los factores de riesgo que exponen a la comunidad a contagios o complicaciones de salud para visualizar posibles acciones que ayuden a su mitigación o eliminación. Comenzar con un diálogo grupal con el fin de presentar la información recabada en las entrevistas, promover retroalimentación entre los equipos a partir de preguntas, cómo consideran que fue suficiente o es necesario recurrir a otras fuentes, a cuáles, profundizar la información. Conversar sobre las ideas o concepciones que han cambiado o ampliado en torno a la situación. Aquí tenemos algo de evaluación formativa, reconocer la manera en que se modifican y amplían nuestras ideas, concepciones y conocimientos, contribuye a ese proceso. Asignar tiempo a los equipos con objeto de que ajusten o complementen su información. En plenaria, reflexionar en torno a la pregunta: ¿qué podemos hacer para contribuir a mitigar o eliminar estos factores de riesgo en nuestra comunidad? Elaborar una lista de acciones que ayuden a eliminar o mitigar los factores de riesgo. Se puede organizar de esta manera: una tabla que tenga los siguientes títulos: quienes están en riesgo de contagio o complicaciones de salud, factores de riesgo, qué se puede hacer y quiénes pueden contribuir a mitigar o eliminar estos riesgos. Y bueno, pues tenemos el ejemplo de que población migrante, turistas, trabajadores agrícolas y toda la comunidad y sus transeúntes en términos generales. Y bueno, pues ahí está la información. Personas sexualmente activas, que es lo que encontramos en los ejemplos que nos proponen. Comunicar que el listado de acciones servirá como insumo para el taller intergrados. Al cierre, a partir de preguntas como cuáles son los factores de riesgo a los que estoy expuesto y cómo puedo hacer para evitar estos factores de riesgo para mí y mi comunidad, se reflexionará sobre la importancia de pensar en la salud como un asunto de todos. Estas son las acciones formativas de la línea 2 y pues vamos a el mapa. Seguimos en segundo grado y ahora vamos a dialogar sobre los factores de riesgo que exponen. Y comparamos y miren todo lo que dejamos pintado, es decir, con la segunda acción terminamos siendo todavía más fuertes en la cuestión de la prevención y además que favorezcan el cuidado de la salud colectiva. Se vieron distintos grupos y la manera en cómo causa y consecuencia y quienes pueden intervenir. Así que pues terminamos encontrando con la palomita, aunque ya habíamos dicho que el tache en la línea 1 ya daba una segunda periferia. En su segunda línea de acción termina confirmando la congruencia que existe. Y bien, mire, matemáticas, calculando riesgos. Bien, pues estos son los contenidos: introducción al álgebra, interpretación de la información, y tenemos dos PDA que surgen de ahí. Así que bueno, pues como entre matemáticas, esta es la línea de acción número 1: emplear funciones lineales de la forma y igual a x y medidas de tendencia central para el cálculo de riesgos de transmisión de las enfermedades Zika, dengue y chikungunya. Realizar una lluvia de ideas: ¿cómo podemos saber si una población es más propensa a desarrollar enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti? Es posible que surjan respuestas como si su clima es muy caluroso, si la población vive cerca de ríos, si la población tiene muchos mosquitos. Y con la información que se ha recabado en actividades previas, contrastarán sus planteamientos. Por ejemplo, y pues vemos aquí, eh, puede concluir que este mosquito no se crea en lagos, lagunas o ríos, por lo que a partir del planteamiento, si la población vive cerca de ríos, no es posible saber si una población es más propensa a desarrollar o no. A partir de los planteamientos, preguntar al grupo: ¿es posible realizar cálculos matemáticos para saber si una población es más propensa a desarrollar las enfermedades transmitidas? ¿Cuáles? ¿Qué datos necesitaríamos? Se invitará a que reconozcan posibles cálculos matemáticos que pueden derivar de sus planteamientos. Por ejemplo, si la población tiene muchos mosquitos, se necesitará conocer la cantidad de mosquitos en la zona para estimar riesgos de contagio. Las reflexiones anteriores pueden ayudar a reconocer a las funciones lineales como una manera de estimar riesgos de transmisión al calcular la cantidad de mosquitos que nacen y sobreviven en una puesta de huevos. Y aquí tenemos una de evaluación formativa: es posible medir riesgos
a partir de calcular el radio de desplazamiento de los mosquitos desde sus puntos de criadero. Y si es posible, realizaremos estos cálculos a partir del croquis elaborado como parte de la actividad identificar criaderos. Y ahí está el apoyo del libro de Saberes y Pensamiento Científico, el contenido circunferencia, círculo y esfera. Se explicará la manera cómo se realiza este cálculo empleando la función lineal y igual a por x, donde y, cantidad de mosquitos al nacer y sobrevivir en una puesta de huevos, a, la tasa de supervivencia de larvas a mosquitos adultos y x, el número de huevos por puesta. Por ejemplo, si tenemos una tasa de supervivencia A de 0.8, que significa 80%, y una puesta de huevos X de 100, al usar la función Y nos daría 80, lo que significa que esa puesta de huevos podría nacer y sobrevivir alrededor de 80 mosquitos. Proporcionar a los estudiantes datos hipotéticos para practicar el uso de esta función lineal. Organizar al grupo con el objeto de obtener información a partir de las ovitrampas instaladas por estudiantes de primer grado. Indagar dónde las instalaron, cuántos huevos tuvo la puesta, cuántos mosquitos llegaron a la edad adulta. Mire, la investigación va con los de primer grado. Obtendremos la tasa de supervivencia a partir de calcular el promedio de mosquitos que llegaron a la edad adulta en todas las ovitrampas. Para eso el tema medidas de tendencia central y de dispersión del libro de textos Saberes y Pensamiento Científico, su revisión puede ayudar. Con la tasa promedio de supervivencia obtenida a partir de todas las ovitrampas instaladas, se formarán equipos para que cada uno emplee la función lineal referida a alguna de ellas. Comparar los resultados y plantear hipótesis sobre la variabilidad de resultados, a qué creen que se deba, en qué medida las condiciones del lugar pudieron haber influido en el resultado, por qué. Y a partir de los cálculos y de la pregunta, ¿para qué nos puede servir esta información?, redactar una conclusión grupal considerando los riesgos de transmisión según la cantidad de mosquitos que nacen y sobreviven en determinados puntos y condiciones. Se recurrirá a distintas fuentes de información para ampliar o sustentar la conclusión. Y tenemos un ejemplo de lo que se está solicitando. La conclusión grupal servirá como insumo para el taller intergrados y al cierre se reflexionará sobre la importancia de disponer de información matemática para medir y prevenir riesgos relacionados con la salud. Todas esas acciones formativas para la línea 1 que vamos a poner bajo el análisis, seguimos en segundo grado y ponemos en contraste emplear funciones lineales para el cálculo de riesgo de transmisión de las enfermedades. Y bueno, pues tenemos lo siguiente. Mire, salvo desde la escuela, todo lo demás considero que tiene empalme con la intencionalidad, es decir, una altísima congruencia entre la línea de acción y la intencionalidad. Y aquí hay que subrayar algo. Se trata de matemáticas. Con esto terminamos segundo grado. Todas las acciones que se hicieron, pues sumaron de esta manera para la intencionalidad. Así que, pues vaya que fue muy fuerte la participación. En primer grado otorgué el color amarillo, no porque quiera decir que no, sino porque este ya va más hacia la intencionalidad, pues seguramente porque tanto los contenidos van favoreciendo para ello. Bueno, vamos con tercer grado. Bueno, de lo anterior no es limitativo de primer grado, solamente es una idea que puede hacerse. Cuando se desarrollen los proyectos educativos en cada una de sus escuelas, pues seguramente habrá una participación y la relevancia la definirá la situación. Vámonos con tecnología, los conocimientos al servicio de nuestra salud, en el que aparecen el contenido, materiales, procesos técnicos y comunidad, así como evaluación de sistemas tecnológicos, cada uno con su PDA respectivo. Esta es la línea de acción número 1, reconocer algunos de los conocimientos que se han generado para la prevención y atención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Abrir un espacio de conversación con objeto de recuperar saberes previos en torno a las preguntas: ¿cómo se pueden curar las enfermedades transmitidas por el mosquito? ¿Qué conocimientos nos ha permitido hacerlo?
Formar 3 equipos para que realicen una indagación en diversas fuentes de información que permita caracterizar una de las 3 enfermedades transmitidas por el mosquito. Se definirán en grupo criterios para indagar y organizar la información. Algunos pueden ser cómo se transmite, síntomas, cuándo se manifiesta, cómo se puede tratar esos síntomas, qué hacer en caso de tener alguno. Existen vacunas para prevenir la enfermedad. Promover que los estudiantes participen en la construcción de sus propios referentes de valoración contribuye a una evaluación formativa. Mire, de alguna manera, estas preguntas son las que vas a plantearte. Bueno, pues entonces, al término de X tiempo, pues ese debe de ser un nuevo conocimiento, una forma más de incorporar a los sistemas de evaluación con enfoque formativo. En plenaria, cada equipo presentará sus hallazgos. Se promoverá su retroalimentación a partir de los criterios que definieron para organizar la información, además de valorar a esta. Permite distinguir con claridad cada enfermedad. Es suficiente para identificarlas, prevenirlas y atenderlas con oportunidad. ¿En qué nos hace falta profundizar? Se destinará tiempo para complementar o enriquecer lo investigado a partir de la realimentación. En grupo y con base en la información recabada, se realizará un cuadro comparativo con información clave sobre las 3 enfermedades. Se realizará un taller integrados para compartir la información recabada en las actividades con otros grupos escolares y en colectivo, diseñar acciones que ayuden a la prevención y atención de las enfermedades transmitidas. El cuadro comparativo servirá como insumo para ese taller. Para ellos apenas se estará dando esa información. Al cierre, se reflexionará sobre los conocimientos generados para la prevención, atención y erradicación del Zika, el dengue y la chikungunya, reconociendo avances y lo que falta por averiguar y desarrollar. Las reflexiones derivadas de las siguientes preguntas también se agregarán al cuadro comparativo y son las que están ahí, que consideran que hace falta por conocer, que se imaginan que podría desarrollarse para prevenir picaduras, evitar fallecimientos. Esas son las acciones formativas de la línea de acción número 1. Cambiamos en el mapa, ya estamos en tercer grado, ahí lo tenemos. Y pues ponemos en contraste, reconocer algunos de los conocimientos que se han generado para la prevención y atención. Queda claro que entonces, pues está presente y solamente todavía es desde en la escuela, no es desde la escuela. Estamos en él, así que toda una alta congruencia entre la línea de acción 1 de tecnología y la intencionalidad. Hay una segunda, reflexionar sobre algunos métodos empleados para el control del mosquito Aedes aegypti. A partir de las respuestas a la pregunta ¿qué se imagina que podría desarrollarse para prevenir picaduras?, se invitará a indagar en diferentes fuentes de información los métodos empleados para el control del mosquito. En grupo se integrará la información en un organizador gráfico que permita distinguirlos. Una manera puede ser la siguiente: una tabla con los siguientes campos: método, plaguicidas químicos, insecticidas biológicos, repelentes químicos, repelentes naturales, controles de criaderos y liberación de mosquitos modificados genéticamente, y llenarlo, por supuesto. En equipos se realizarán entrevistas para conocer o profundizar en qué consiste cada método, así como diferentes opiniones y perspectivas respecto a su uso, con el propósito de construir una idea integral de ellos. En grupo se definirá a las personas que serán entrevistadas respecto a qué método se les pedirá información, así como las preguntas que podrían planteárseles. Algunas pueden ser las siguientes: ¿para qué se emplea este método? ¿En qué consiste? Ventajas, desventajas, cuál es su opinión sobre el uso de otro método. Para las entrevistas se considerarán a integrantes de la comunidad que usen o produzcan repelentes naturales o químicos, así como plaguicidas químicos o insecticidas biológicos. De igual modo, se consultará a las autoridades de salud y a personal dedicado a la investigación en áreas relacionadas con química o biología de alguna institución. Aquí tenemos una línea de unión en lengua indígena, español e inglés, para apoyar la preparación y organización de las entrevistas. En grupo y con la información recabada en las entrevistas, complementaremos la siguiente tabla. ¿En qué consiste el método? Y bueno, pues todo lo demás. ¿Para qué se emplea? ¿Cuáles son ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y bueno, pues indicar que la tabla de información servirá como insumo para el taller Intergrados. Con la información de la tabla, organizar un debate
que invite a una reflexión crítica en torno a los diferentes métodos empleados para el control del mosquito a partir de las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo con el uso del método? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que podría ser el mejor método para controlar al mosquito? ¿Por qué? Cada estudiante tomará una postura al respecto de las preguntas. Para la primera, se pegarán los letreros sí y no en distintos lugares del aula. Para el segundo, los letreros referirán a los diferentes métodos, así como los letreros todos y ninguno. Después, cada estudiante se habrá de posicionar en cada uno de los letreros según su opinión o postura y lanzarán después una pelota o peluche suave o alguien del grupo para que tenga oportunidad de expresarla, quien a su vez lo hará con otras personas. Bueno, es la dinámica ya propuesta. Y al cierre reflexionaremos sobre los conocimientos desarrollados hasta el momento para el control del mosquito, invitando al grupo a reconocer las diferentes perspectivas que se tienen al respecto y propiciando la reflexión sobre las implicaciones de estos métodos en relación con la salud y el propio ecosistema. Y bueno, pues aquí fomentando su pensamiento crítico y motivando el desarrollo de otras interrogantes para comprender la situación. Y por ejemplo, el problema ha sido el mosquito o el desequilibrio ambiental provocado por nosotros. No se tratará de responder a ellas, sino de invitar al estudiantado a que se las planteen. Estas son todas las líneas de acción. Vamos al paredón. Tercer grado es el mapa y ponemos en relieve reflexionar sobre algunos métodos empleados para el control del mosquito. Y bueno, pues básicamente ya es prevenir el Zika, pero ahora sí ya en acciones en y desde la escuela. Solamente uno de los dos verbos no consideró, así que una altísima congruencia con la intencionalidad. Y nos vamos con química. Hagamos un repelente natural. Y aquí tenemos contenidos como los que usted ve en pantalla. Esos son los que están ahí. Y bien, pues reconocer el empleo de repelentes naturales por parte de las familias para prevenir picaduras del mosquito Aedes aegypti, la línea de acción número 1. Aquí encontramos que habrá que conversar con el estudiantado sobre las maneras en que sus familias o la comunidad previenen las picaduras del mosquito. Realizar un listado de algunas de ellas. Algunas respuestas que pueden surgir son: tenemos mosquiteros, usamos insecticidas, tenemos citronela, usamos ropa de manga larga, pasan a fumigar las calles o nos ponemos repelente para salir. Tenemos aquí de los libros de la pregunta dada en Saberes y Pensamiento Científico para reconocer las aportaciones de las culturas al desarrollo de conocimientos, prácticas e innovaciones. Y desde el eje interculturalidad crítica, será importante reconocer los conocimientos ancestrales que han permitido desarrollar nuestras prácticas comunitarias para la atención de enfermedades. Y cuestionaremos la noción de saberes como referencia a este tipo de conocimientos locales y comunitarios. Recuerde que no solamente los disciplinarios, sino también esos saberes. Con base en la información derivada de la acción formativa, los conocimientos al servicio de nuestra salud, conversar sobre las ventajas y beneficios que tiene el uso de repelentes naturales. Invitar al grupo a indagar sobre las plantas o ingredientes naturales que emplean las familias o la comunidad para evitar picaduras. Por ejemplo, acudir al mercado, dado que ahí venden productos de herbolaria. Se acordará con el grupo la información a recabar. Es posible que surja interés por conocer acerca de por qué repele al mosquito, con qué nombre se conoce a este repelente, cómo se usa, todos pueden usarlo, qué ingredientes hay, se pueden mezclar y cuáles no, cómo se prepara. El grupo se acordará cómo integrar y organizar la información. Puede ser mediante fichas informativas, con su muestra física, un catálogo ilustrado con la representación física de cada planta, o a través de una tabla como la siguiente, una tabla que tendrá los siguientes campos: nombre de la planta, como se conoce en la comunidad, nombre científico, otros nombres como se le conoce, sustancia repelente, cómo se usa para repeler y cómo es. Y aquí tenemos un ejemplo, el caso del romero o de la citronela. Indicar que las fichas informativas, catálogo tabla informativa acerca de los repelentes, será insumo para el taller integrado y la campaña de difusión que realizará la comunidad escolar para informar sobre la prevención de las enfermedades transmitidas por el mosquito.
Al cierre, se reflexionará sobre los conocimientos y prácticas de la comunidad de las familias para prevenir picaduras del mosquito, destacando la importancia de emplear aquellos que mejor beneficien la salud, teniendo los menores costos y no dañan el entorno natural. Bien, pues ahí está la línea de acción número 1. La ponemos a el análisis, el contraste con la intencionalidad, reconocer el empleo de repelentes para prevenir picaduras. Y bueno, pues claramente prevenir está coincidiendo en y desde la escuela. Así que altísima congruencia entre la línea de acción. Hay una número 2, elaborar un repelente natural que pueda ser empleado o replicado por integrantes de la comunidad con el fin de prevenir picaduras del mosquito. Aquí formar equipos para indagar la preparación de repelentes naturales basados en las plantas identificadas en las sesiones previas. Se recurrirá a las conversaciones con integrantes de la comunidad, así como a otras fuentes de información. La indagación versará sobre lo siguiente: ingredientes, cantidades, modo de preparación, formas de uso, advertencias sobre el empleo de la mezcla. Cada equipo compartirá sus hallazgos. A partir de ello, se decidirá el olor repelentes a preparar, considerando disponibilidad de los ingredientes, costos, impacto positivo en la salud y el cuidado del entorno natural. Tenemos aquí una línea de vinculación con tecnología. En el caso de la elección de los repelentes más factibles para la comunidad, con el contenido, evaluación de sistemas tecnológicos. Formar equipos con objeto de elaborar el o los repelentes naturales. Se llevarán al aula los ingredientes necesarios según el modo de preparación del repelente. Se puede usar la planta o la esencia. Antes de las preparaciones, explicar algunas nociones relacionadas con la concentración en mezclas, así como las propiedades y características de las disoluciones. Por ejemplo, en el caso de los repelentes, la base puede ser agua o alcohol, los cuales son el solvente y las plantas es el soluto. Aquí habrá de consultarse o se recomienda el libro de Saberes y Pensamiento Científico, tercer grado, para enfatizar la importancia de la concentración y cómo influye en la efectividad del repelente. Con las medidas precautorias necesarias, los equipos prepararán sus ingredientes y elaborarán los repelentes. A partir de las cantidades empleadas para la preparación, explicar la clasificación de las disoluciones, diluidas, concentradas o saturadas, a fin de que los estudiantes reconozcan el tipo de disolución correspondiente a su repelente, así como la manera de conocer sus unidades de concentración empleando expresiones matemáticas. Aquí se realizarán ejercicios como los que se incluyen en el libro de Saberes y Pensamiento Científico, con el propósito de realizar cálculos para porcentajes de masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen correspondientes a sus mezclas. Cada equipo procederá al envasado y etiquetado de su repelente a partir de la pregunta: ¿qué información consideran que necesita saber la persona usuaria del producto? Una vez que se dé a conocer el producto, como parte de la campaña de difusión, los equipos podrán valorar la información incluida en su etiqueta, de manera que amplíen, eliminen o modifiquen con la información pertinente en relación con la difusión del producto. Y aquí los estudiantes que reconozcan el sentido y utilidad de sus propias producciones a partir de una experiencia de aprendizaje situada. Esto contribuye al proceso de evaluación formativa. Los repelentes naturales servirán como insumo para el taller integrados y la campaña de difusión. Al cierre, se reflexionará sobre la importancia de actuar de manera comunitaria para el cuidado de la salud. Y bueno, pues esta es la segunda línea de acción y las derivadas. Ponemos en contraste este análisis crítico, nuestro mapa. Estamos en tercer grado y esta es la segunda línea: elaborar el repelente natural para prevenir picaduras. Mire, ni siquiera le vamos a cambiar nada porque este tiene que ver totalmente con la intencionalidad, es decir, es congruente con la línea entre la línea de acción e intencionalidad. Y aquí se acaba el tercer grado. En su mayoría, todo fue prevenir y disminuir el Zika con acciones en la escuela que favorezcan el cuidado de la salud colectiva, así que muy favorecedora la participación del tercer grado. Y bueno, pues ya se terminaron las acciones que habrán de suceder ahí.
para darle paso al taller intergrados. En este caso entrará para el plan de clase lengua indígena, español e inglés, que le corresponden el taller integrados a todo el campo de lenguajes, y estos son los contenidos que habrán de participar en dicho taller. Y bueno, pues también tienen líneas de acción. La número 1, diseñar una estrategia de difusión que contribuya a informar y sensibilizar a la comunidad sobre el Zika, el dengue y el chikungunya para fortalecer nuestra cultura de cuidado y salud comunitaria. Aquí se busca hacer lo siguiente: organizar 3 grupos integrados, conformado cada uno por un grupo de primero, otro de segundo y uno de tercero. Abrir un espacio de conversación con cada grupo para valorar cómo se ampliaron los conocimientos acerca de la situación durante el desarrollo del proyecto, con apoyo de la pregunta ¿qué desconocían y qué saben ahora? Y es propiamente una acción de evaluación formativa, valorar el proceso en relación con nuestras formas de sentir, saber, hacer o pensar iniciales y reconocer las dificultades, forma de resolverlas o puntos de llegada, aunque no hayan sido los planteados. Ayuda a reconocer los procesos de aprendizaje como experiencias formativas y significativas. Plantear también las preguntas: ¿consideran que difundir estos conocimientos puede ayudar a prevenir y atender enfermedades como el Zika, dengue y chikungunya? ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer? Invitar a los grupos a participar en una campaña de difusión que contribuya a la prevención de estas enfermedades, con apoyo del libro de texto Lenguajes, tercer grado, que refiere a la importancia de las campañas como un medio para la solución de problemas. Explicar la necesidad de diseñar una estrategia de difusión que ayude a orientar, por ejemplo, qué difundiremos, a quiénes y a través de qué medios. Se formarán equipos para que dialoguen sobre a qué personas o grupos será importante comunicarles, qué información es relevante comunicar, qué tipo de materiales podemos emplear para la difusión, a través de qué medios podemos difundir los materiales. En plenaria, cada grupo integrado decidirá públicos objetivos, la información que será relevante comunicar, qué hacer en caso de picaduras, el tipo de materiales que se va a realizar y los formatos que tendrá, los medios o vías en los que se difundirán. Desde tecnología se puede apoyar con la definición de los medios o vías en los que se difundirán los materiales a partir de reconocer su impacto y viabilidad, y para ello el uso del contenido, pensamiento estratégico y creativo en la resolución de problemas. En caso de que alguno de los grupos tengan los mismos públicos o materiales de interés, se acordará la información que cada uno difundirá. Por ejemplo, un grupo podría abordar las formas de transmisión y otro las medidas de prevención y atención en caso de picadura. Establecer un cronograma de trabajo con cada grupo para elaborar los materiales de difusión de la campaña, que se lleva a cabo 3 semanas antes de la temporada de lluvias. Esas son todas las acciones de la línea número 1 de acción formativa. En el mapa ya cambiamos, ahora sí ya estamos en el taller, se acabaron los grados, ahí está, en medio. Y diseñar una estrategia de difusión, informar y sensibilizar a la comunidad. ¿Dónde empata? Bueno, pues solamente bórrele y desde, y estamos encontrando toda esa congruencia entre línea de acción e intencionalidad para el taller intergrados. Hay una segunda línea que es elaborar los materiales que se difundirán como parte de la campaña. Aquí, de acuerdo con la estrategia de difusión, formar equipos para que procedan con la elaboración de los materiales. Los productos elaborados en las actividades de aula servirán como insumo para la elaboración de los materiales de difusión. Se da el tiempo a cada grado para que los presenten y tengan un diálogo con el resto del grupo a partir de preguntas como ¿qué, por qué y cómo lo hicieron? ¿A qué conclusiones llegaron? Los materiales se elaborarán en diferentes lenguas a fin de que puedan ser consultados por la mayor parte del público objetivo. Aquí hay una interdisciplinaridad. Desde arte se apoyará la elaboración de los materiales a partir del uso de diversas técnicas y recursos estéticos con este contenido que ve en pantalla. Durante la elaboración de los materiales de difusión, cada equipo presentará sus avances para recibir retroalimentación por parte de otros equipos de trabajo y del colectivo docente hasta finalizar los productos para la campaña. Y bueno, pues estas son todas las acciones de la línea número 2. Entramos en el contraste, taller integrados, elaborar materiales que se difundirán como parte de la campaña.
Y bueno, pues la campaña toda viene desde la escuela con todos esos componentes, quitando y desde, así que altísima congruencia entre intencionalidad y la línea de acción. Bien, pues llegamos a la campaña de difusión, al penúltimo paso de este proyecto. Estudiantes, colectivo docente y familias de la comunidad escolar. Plan de clase de tecnología para esta campaña. Y tenemos los siguientes contenidos, en donde la línea de acción 1 es implementar la estrategia de difusión diseñada en el taller integrados. Se tendrá una reunión con las familias, cada grupo escolar, para compartirles el trabajo realizado durante las semanas previas. Cada grupo definirá su presentación. Se invitará a las familias a participar en la campaña de difusión, que tendrá lugar durante 3 semanas del mes de mayo, así como en la campaña de limpieza a realizarse en la primera semana de junio. Se comunicarán diversas acciones y cada familia decidirá la manera en cómo puede participar y colaborar. Acciones: colocación de un stand, sitio público de tránsito o asistencia de la comunidad, difusión en redes sociales de los materiales o en lugares públicos de la comunidad, según nuestro público objetivo. Esto puede ser centros de salud, zonas turísticas, plazas, mercados y calles, por ejemplo. Estas acciones derivaron del trabajo de conversación con estudiantes durante el diseño de la estrategia de difusión. Se está recuperando esa información. Algunas formas de participación pueden ser acompañar a estudiantes en el stand, que se colocará en horarios alternados, preparar repelentes naturales para su distribución gratuita, difundir información en redes sociales, en compañía de sus hijos e hijas en algún lugar específico de la comunidad. Todas las acciones se realizarán durante las 3 semanas que dure la campaña y cada familia podrá participar de acuerdo con sus posibilidades. El colectivo docente acompañará a los estudiantes durante la campaña. Los participantes se organizarán para establecer los horarios y días en que cada grupo permanecerá en el stand de difusión. Se realizarán reuniones intermedias para valorar si es preciso adecuar o diseñar algún material de difusión adicional como experiencia de aprendizaje situada que permita al estudiantado valorar la importancia de mejorar sus producciones. Después de la campaña, cada grupo escolar tendrá una reunión con las familias para conversar sobre la experiencia. Algunas preguntas que pueden guiar la conversación son: ¿cómo se sintieron? ¿Qué opinión tienen sobre la participación de la escuela en situaciones que nos afectan como comunidad? ¿Qué mejorarían para futuras experiencias? Se invitará a las familias a participar en la campaña de limpieza que se realizará una vez terminado el periodo de difusión de la comunidad. Esas son todas las acciones que se tienen. Ponemos en el mapa. Ahora ya no estamos en el taller integrados, ya estamos en la campaña de difusión, en el que implementar la estrategia de difusión. Y bueno, pues encontramos toda la siguiente solapa completamente con la intencionalidad. Ya estamos precisamente en que se cumple esa intencionalidad. Son las formas en cómo habrá de hacerse, así que total congruencia con la línea de acción. Y bueno, finalmente la campaña de limpieza. Estudiantes, colectivo docente y familias de la comunidad escolar. Aquí el plan de clase para educación socioemocional tutoría lleva ese nombre. Estos son los contenidos. Prevención de situaciones de riesgo. Línea de acción número 1, llevar a cabo la limpieza de las instalaciones de la escuela para eliminar y prevenir criaderos de mosquitos en la escuela. Se tendrá una reunión con las familias para comunicarles la importancia de realizar una campaña de limpieza a partir de la información derivada del croquis de la escuela con los puntos de riesgo identificados, así como la información resultante de las actividades previas. Para apoyar esta presentación será importante comunicar a las familias lo siguiente: cómo se reproduce el mosquito, cuáles pueden ser algunos puntos de criadero y por qué puntos de riesgo identificaron en la escuela y en las inmediaciones. Y estos momentos contribuyen al proceso de evaluación formativa. Para la limpieza, los grupos se dividirán por zonas a fin de realizar la limpieza de una parte de la escuela en el horario de una jornada escolar. El colectivo docente se organizará con el objeto de acompañar a los grupos. Durante los días de limpieza se seguirán medidas previamente establecidas, como vestimenta de manga larga y uso de los repelentes elaborados por los grupos de tercer grado. Al cierre de la jornada de limpieza, estudiantes de cada grupo escolar se reunirán con las familias con objeto de invitarlas a prevenir o eliminar puntos de criadero dentro de sus hogares.
Asimismo, se retomarán sus ideas y propuestas para, en su caso, promover la campaña de limpieza en otros espacios de la comunidad. Después de la campaña y a manera de cierre del proyecto, se llevará a cabo un encuentro con toda la comunidad escolar a fin de informar los resultados de la experiencia durante todos los momentos de trabajo. El colectivo docente comunicará a las familias y a los estudiantes el trabajo realizado, agradeciendo su participación y colaboración. Se brindará la palabra a familias y estudiantes que deseen expresar lo que les dejó esta experiencia de trabajo comunitario. Y bueno, pues esa es la línea de acción 1 de la campaña de limpieza. Nos vamos a nuestro mapa. Es el último punto, campaña de limpieza, en donde la línea de acción es llevar a cabo la limpieza de la escuela para eliminar y prevenir criaderos de mosquitos. Evidentemente tenemos el solape altísimo, solamente estamos quitando y desde, ya es en la escuela, así que altísima congruencia entre la línea de acción y la intencionalidad. Y bueno, pues al concluir con el proyecto, se acordó destinar los materiales de difusión elaborados a hospitales, escuelas y centros turísticos de la zona, realizar la limpieza de las instalaciones de la escuela una vez al mes para prevenir criaderos, dejar letreros en la comunidad sobre las medidas de prevención y solicitar a la radio comunitaria la difusión del podcast que se preparó para advertir a la comunidad sobre la situación y comunicar medidas de prevención. Durante el desarrollo del taller integrados, surgieron inquietudes por parte de estudiantes en relación con las personas migrantes que transitan por la comunidad, expresando preguntas como ¿de qué países vienen? ¿Por qué migran? ¿Cómo se trasladan? ¿Sus derechos se pierden cuando migran? ¿Por qué tienen que trasladarse de manera clandestina? ¿Por qué hay niños solos viajando? Entre otras. Por ello, se actualizó el programa analítico y se decidió continuar con el desarrollo del proyecto Todas y todos somos migrantes. Esto es muy importante, dé cuenta de cómo a partir de un proyecto, pues resulta que salió otro con ese tema que usted ve en pantalla. Así que el programa analítico es flexible, ya que puede actualizarse a partir de nuevas inquietudes, dudas o preocupaciones que surjan durante el desarrollo de los proyectos. Y bueno, pues volvemos aquí a nuestro análisis crítico. Estamos con todo este mapa y vean todas las disciplinas que participaron en ellas. Biología, geografía, historia, formación cívica, matemáticas, tecnología, química, todo el campo de lenguajes, excepto artes, tecnología y tutoría. Así que, pues bueno, se hizo un gran esfuerzo en este proyecto para que hubiera participación y seguramente usted pudiera tener idea de cómo hacer que el resto pueda participar, aquellos que no estuvieron ahí. Como parte de la intencionalidad, primer grado contribuyó básicamente en la prevención del Zika en acciones en la escuela. Segundo, también de la misma manera y tercero ya lo hizo en la totalidad de la intencionalidad. Bueno, pues en un principio le comentaba el recuperar este diagrama de Yves Renoir, donde vemos sobre todo mucha atención a las líneas que terminan en la H, G y F con respecto al trabajo interdisciplinario. En este caso, pues hay resolución de situaciones problemáticas y reorganización de las disciplinas científicas. Estamos teniendo posibilidades de las líneas H, G, F, pero también hubo consideración de nuevos saberes, interacción entre los saberes disciplinarios, yuxtaposición disciplinaria, así como el árbol de la ciencia. Así que, pues ya puesto en marcha, podemos decir que estamos incluso hasta en la línea de ruptura entre conservación de disciplinas y disolución de disciplinas, es decir, trabajo interdisciplinario con un propósito fundamental. Es importante que este diagrama se corra cada que se quiera impulsar un proyecto educativo en las escuelas. Y bueno, pues aquí tenemos ahora ese proyecto que surgió, Todas y todos somos migrantes, con acciones desde el escenario de aula, donde reconoceremos la movilidad humana como un fenómeno presente en la historia de la humanidad. Indagaremos sobre algunas razones que han propiciado esta movilidad en grandes grupos humanos, por ejemplo, y reflexionaremos sobre los principales factores que han propiciado la movilidad de las personas que actualmente transitan por nuestra comunidad.
Asimismo, para promover empatía hacia la comunidad migrante, revisaremos este fenómeno desde nuestras experiencias personales y familiares y consideraremos la movilidad humana como un derecho humano que puede transgredirse incluso cuando por motivos de seguridad o empleo las personas se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de origen. Como parte de nuestras acciones formativas, elaboraremos gráficos e histogramas para reconocer cambios actuales en la movilidad humana, en el mundo, el país y la comunidad, quiénes migran, por qué lo hacen. Revisaremos textos y podcasts de personas que narran sus experiencias y bajo la idea de todas y todos somos migrantes, elaboraremos narrativas escritas y orales con experiencias familiares o propias. Desde el eje de interculturalidad crítica, reflexionaremos también sobre los procesos de colonización transatlántica que tuvieron lugar en varios países de América, como el nuestro, durante los siglos XV y XVI, situando la migración forzada que vivieron varias comunidades de las costas africanas. Desde los ejes de pensamiento crítico, inclusión e igualdad de género, reconoceremos los riesgos que viven las personas migrantes en su seguridad física, así como las formas de violencias y discriminación que viven en las comunidades de tránsito o destino, siendo particularmente las mujeres y la niñez víctimas de trata o captación por parte de la delincuencia organizada. Algunos contenidos que vinculamos son los siguientes: saberes y pensamiento científico para obtención y representación de información, matemáticas; ética, naturaleza y sociedades, crecimiento y distribución, composición y migración de la población con geografía; también la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación con historia; movilidades humanas, migraciones y nuevos escenarios para la vida en historia; discriminación, racismo, sexismo y prejuicios como construcciones históricas para historia; las tensiones en el siglo XX en historia; consecuencias de la desigualdad en la calidad de vida de las personas y comunidades de formación cívica; en el caso de lenguajes, recursos literarios en lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculados con las familias, la escuela y la comunidad, esto en español; las lenguas indígenas como manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia, esto en lengua indígena; el uso del inglés para expresar necesidades, intereses y problemas de la comunidad, en inglés. Y con eso terminamos el escenario de el aula. Desde el escenario de escuela, se realizará un proceso de construcción de la memoria colectiva de la comunidad para reconocer la migración como un fenómeno presente en su historia. Registraremos que toda comunidad es dinámica y que la diversidad cultural se construye y enriquece desde este fenómeno. Como parte de esta acción formativa, se elaborarán murales para comunicar cómo era el espacio geográfico de nuestra comunidad y cómo es ahora, quiénes lo han ido habitando y quiénes lo habitan, cuáles actividades económicas eran de antes y las de ahora, la alimentación de antes y ahora, cómo surgieron ciertos platillos, entre otros aspectos de la historia comunitaria. Se incluirán frases que rompan los prejuicios hacia las personas migrantes, eviten la discriminación y promuevan la empatía y el respeto a sus derechos humanos. Se convocará a la participación de las familias y las personas adultas mayores de la comunidad para recuperar la memoria colectiva y expresión de la diversidad cultural. Desde los ejes artes y experiencias estéticas e inclusión se comunicarán a través de murales algunas manifestaciones culturales y estéticas que dan identidad a las personas migrantes con quienes convive la comunidad. Algunos contenidos que vinculamos son los siguientes: desde ética, los albores de la humanidad, los pueblos antiguos y del mundo y su devenir, esto en historia; el espacio geográfico como una construcción social y colectiva en geografía; igualdad sustantiva en el marco de la interculturalidad, la inclusión y la perspectiva de género en formación cívica. En el caso de lo humano y lo comunitario, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse en tutoría. Para lenguajes, el dinamismo en las lenguas y su relevancia como patrimonio cultural, esto en español, lengua indígena como lengua materna y segunda lengua. Uso de diversos textos en inglés que promueven la preservación y conservación de las lenguas, esto en inglés. Manifestaciones culturales y artísticas que conforman la diversidad étnica, cultural y lingüística en artes. En los fascículos siguientes de esta serie encontrarán ejemplos de proyectos integradores en los niveles de educación preescolar, primaria e inicial, así como orientaciones para inspirar el diseño creativo en el plano didáctico. Y bien, pues así terminamos con este fascículo número 7, proyecto integrador para secundaria, esperando que haya sido
ilustrador que le haya abierto la oportunidad a nuevas ideas y que vengan estos proyectos educativos en el que pueda haber una construcción de un aprendizaje situado. Bien, pues como siempre le agradezco el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.